ya me ha presentado, con lo cual, bueno, deciros simplemente que el tema que voy a abordar, lo voy a abordar porque, bueno, pues yo trabajo en esto, soy farmacéutica, soy profesora de la Universidad de Alcalá de farmacología, con lo cual casi que es mi tema. Entonces, hoy pues quería con que dejéis dejar claro al final de la charla 2 o 3 conceptos, me es suficiente, porque ya sobre las drogas yo creo que conocemos mucho, aunque es muy difícil tener conceptos claros sobre las drogas de abuso, porque esto es como el tiempo, que todo el mundo entiende, pero nadie tiene una base lógica para saber cómo funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver en principio una serie de conceptos básicos y sobre todo definir lo que es una droga de abuso, porque no todas las drogas están en el mundo y en la terapéutica para el tratamiento como abuso, como drogas de abuso, sino que muchas son prescritas por los médicos. Todo el mundo sabéis que, por ejemplo, el dolor intenso, los analgésicos derivados de la morfina crean adicción, por lo tanto, los prescribe el médico no para un abuso, pero al final el paciente, como siente mucho dolor, al final acaba siendo dependiente de las drogas. Ocurre lo mismo con los ansiolíticos, ¿no? Ansiolíticos todo el mundo ha oído hablar. Al principio pues se empiezan a tomar, como van muy bien y te sientes muy bien, tomas más y al final se convierten en drogas de abuso, ¿vale? Nosotros vamos a hablar del concepto general, que todos sabéis, de drogas de abuso, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es en general, cómo podemos definir una droga de abuso? Pues una droga de abuso es aquella que la consumimos, pero no somos conscientes de que tiene una gran toxicidad. Ejemplo típico, el tabaco y el alcohol, que son las drogas legales, ¿vale? Parece que el usar cannabis o usar cocaína parece que porque se llaman drogas duras, no es que sean drogas duras, son igual de drogas que las otras, lo que pasa es que son ilegales, unas son legales y otras son ilegales. Bien, son drogas que tienen una rápida gratificación, es decir, que las tomamos y enseguida notamos los efectos gratificantes de la droga, que son los que buscamos, por eso las tomamos, ¿vale? Después, que tiene un refuerzo positivo de la conducta. Esto es muy animal, esto es muy de los animales. Nosotros, si tenemos hambre, buscamos alimento. Si hay adicciones o necesidades para nosotros, como es la comida, como es el sexo, que hacen una conducta reforzante positiva. Esto ocurre igual. Nosotros notamos un placer o un efecto y lo buscamos. Es decir, eso es lo que digo, porque tienen un refuerzo positivo de la conducta. Son tan placenteras que las buscamos otra vez. Por eso se convierten en drogas de abuso. Luego, suponen un método rápido de diversión, por eso están introducidas en la sociedad, no, sino que parece que no nos divertimos si no bebemos, si no tomamos alguna droga, etcétera, etcétera, ¿vale? Sobre todo las euforizantes, etcétera, etcétera. Y luego que aumentan la capacidad de relación. Muchas veces son drogas sociales, que también se llaman de abuso, pero también se llaman drogas sociales, porque notamos que perdemos esa cortedad y que aumentamos nuestra capacidad de relación. ¿Bien? Bueno, pues cuando tenemos ya claro el concepto de lo que vamos a hablar, y aquí se incluyen tanto las legales como las ilegales, ¿vale? Vamos a hablar de una serie de conceptos básicos en las drogas. Vamos a ver el concepto de tolerancia. Yo creo que es algo que habéis oído siempre, pero voy a intentar aclararos un poco el concepto. Entonces, ¿cuándo decimos que una droga desarrolla tolerancia? Pues desarrolla tolerancia cuando para conseguir el mismo efecto necesitamos aumentar la dosis que inicialmente tomábamos. Es decir, si nosotros antes fumábamos 3 cigarros, imaginaos, pues necesitamos para el mismo efecto de la nicotina fumar 6 cigarros. Es decir, que nuestro organismo tolera esa droga, se hace tolerante a esa droga. ¿Cuál es el concepto de dependencia? Pues el concepto de dependencia es simplemente que el organismo, su propio nombre lo indica, depende de esa droga. Es decir, el organismo busca, después del consumo continuado que le ha producido ese placer y esa gratificación y ese refuerzo positivo, el organismo depende de esa droga, ¿de acuerdo? Con lo cual el consumidor la busca de una forma compulsiva y necesaria y de una forma crónica, ¿vale? Eso es cuando existe dependencia.
¿Qué ocurre cuando no la consume? Porque la busca el paciente, el consumidor, aparte de por obtener sus beneficios, o que él piensa, porque si no la busca, aparece el síndrome de abstinencia, ¿vale? Y entonces, el síndrome de abstinencia, algo que muchas veces quizá os hayáis preguntado, ¿cómo es el síndrome de abstinencia a la cocaína? ¿Cómo es el síndrome de abstinencia al cannabis? O a cualquiera de ellas, ¿no? O al alcohol, o al tabaco, que es alguno sí que a lo mejor lo habéis manifestado. En el síndrome de abstinencia, los síntomas son los contrarios a los que produce la droga en fase aguda. Ejemplo, si la cocaína es un euforizante, produce euforia, el síndrome de abstinencia de la cocaína va a producir depresión profunda, es decir, el efecto contrario al efecto en la fase aguda de la droga, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el consumidor? Para que no aparezca el síndrome de abstinencia, se hace dependiente de la droga, ¿vale? Bien, y finalmente el concepto de adicción es un poco más complejo, ¿vale? Porque hoy en día lo que se considera un adicto es cuando el consumidor busca la droga, es decir, ha hecho una dependencia, pero produce trastornos en la conducta, es decir, cuando ya existe un descontrol en la búsqueda de la droga. Quizá el consumidor ya no nota los efectos de la droga, porque ya ha hecho una tolerancia, ha hecho una dependencia, necesita dosis muy altas, pero la busca, es decir, se pierde el control de la droga, ¿vale? Eso es la adicción, ¿vale? Bien, vamos a pasar a ver ahora algo que es lo que yo quiero, el concepto que quiero que saquéis de aquí, ¿vale? Fundamental, todos, que es lo que realmente no se conoce de las drogas. Cuando se consume una droga, ahí yo he puesto adicción, pero podríamos haber puesto consumo, me da igual. Cuando se produce el consumo de una droga, de todas, alcohol, tabaco, cocaína, éxtasis, heroína, todas, legales o ilegales, ¿qué se produce? Pues se produce una alteración de las neuronas de nuestro cerebro. Esta alteración, ¿qué puede ocurrir? O bien que se mueran, con lo cual es lo peor, porque las neuronas son las únicas células que no se regeneran, o sea, no se multiplican, ¿de acuerdo? Con lo cual, neurona perdida, neurona que ya no va a existir, con lo cual las funciones cerebrales se ven alteradas. Por tanto, entonces, o bien se produce una muerte, o bien se produce una alteración de la neurona, con lo cual los sistemas y los circuitos por los que las neuronas ejecutan todos los movimientos y todo el funcionamiento del sistema nervioso se ve alterado, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuándo ocurre esto? Pues ocurre desde la primera calada de un porro, desde la primera raya de cocaína, aunque sea pequeñita, ¿vale? Desde el primer alcohol, desde el primer cigarrillo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que hay drogas que por eso son legales, como el alcohol y el tabaco, que se necesita mucho más tiempo para que este proceso se desencadene, y hay otras, que son las ilegales, que este proceso se desencadena muy rápido, ¿de acuerdo? Porque son más potentes, ¿vale? Pero todas las drogas, todas, ¿vale? E incluido la adicción a las tecnologías, ¿vale? También se produce este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Se producen alteraciones de la atención, de la toma de decisiones y de la memoria, ¿vale? De manera que el consumo o la adicción es una patología cerebral crónica, esto que no se os olvide, ¿vale? Que no se os olvide. Bien, ¿qué es lo que ya voy a correr? ¿Vale? Entonces, hemos visto el consumo de drogas en Europa. Yo lo que he hecho ha sido, para dilucidar un poco las que vamos a ver, pues hemos visto que el mayor consumo en Europa es de cannabis, dentro de las ilegales, después cocaína, después MDMA, que es el éxtasis, y las anfetaminas, ¿vale? Son las más consumidas. En España, que es la rayita amarilla siempre, veis que somos, esto es una encuesta del año 2018, el año pasado. Entonces, vamos a ver que en Europa
el cannabis es la droga más consumida y en España es el país mayor consumidor de cannabis. Es normal por la situación geográfica también del país, pegado a países productores como el norte de África. Después tenemos la cocaína. En la cocaína somos los segundos consumidores de Europa. En cambio, fijaos, el éxtasis y las anfetaminas estamos por valores muy bajos. ¿Veis? ¿Qué pasa en España? Pues en España el mayor, eso lo podéis ya imaginar, el mayor consumo es el del alcohol. Aquí lo he puesto por sexos. Siempre la prevalencia de consumo es más en el hombre que en la mujer, en todas las drogas, ¿vale? Entonces, primero el mayor consumo es de alcohol, después de tabaco y después de cannabis, ¿vale? Y a continuación, con una diferencia importante, está la cocaína, luego el MDMA y las anfetaminas, ¿vale? Ahora lo que yo os he dicho, como me queda muy poco tiempo, yo lo que os he puesto en cada uno es no los efectos de las drogas, porque todo el mundo sabe los efectos del tabaco, sino que os he puesto, esto supongo que estas diapositivas las podréis manejar vosotros y leerlas bien y verlo bien, y yo lo que he querido aquí reflejar ha sido lo que afecta en nuestro organismo, ¿vale? Como vais a ver, en casi todos los casos hay una afectación psicológica, ¿veis? Es decir, que aquí parece que está muy bien el tabaco porque aumenta la atención, facilita la memoria y disminuye la irritabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el tabaco es algo que también refuerza, ¿vale? En el caso del alcohol, pues lo mismo, ¿eh? El alcohol parece que lo relacionamos con el hígado, con el metabolismo hepático, con la cirrosis, con la hepatitis, etc. Pues no, fijaos, o sea, hay funciones hormonales, sobre todo, parece que el tabaco afecta más al pulmón, pues no, el alcohol afecta mucho más al pulmón. Alteraciones psicológicas, demencia, depresión, psicosis, el alcohol, droga legal y droga más consumida en Europa y en España, ¿vale? Y luego nos vamos al cannabis. El cannabis es algo que parece que no es tan tóxico como lo que es, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un índice, se llama índice terapéutico, es decir, que necesitamos dosis muy altas para que se produzca la toxicidad, ¿vale? Y parece que el cannabis no pasa nada, yo me fumo un porro y no me pasa nada, ¿vale? Bueno, pues fijaos, desarrolla tolerancia física y psíquica, tanto la marihuana como el hachís, ¿vale? Dependencia física, aunque, y cosa muy rara, no existe un síndrome de abstinencia para el cannabis, cosa que sí ocurre para absolutamente el resto de las drogas, ¿vale? Bien, en cuanto a los efectos, sobre todo produce trastornos psiquiátricos y de conducta, ¿vale? Importantísimo esto, ahora que hacen controles de drogas, interfiere en la conducción, muchísimo, una barbaridad, ¿vale? Disminuye la destreza de la conducción, pero sobre todo es que normalmente se junta con el alcohol, con lo cual, ¿vale? La estamos liando, ¿vale? Bien. En cuanto a la cocaína, también quiero destacar todos los efectos cardiovasculares, el infarto, la muerte súbita, luego veremos otros tipos, la taquicardia, el ictus, es decir, la mayoría, ¿veis estos famosos que dicen, bueno, no sé si Rubalcaba tomaría cocaína, pero vamos, que la mayoría de los famosos estos que tienen ictus así, tal, es por la culpa de la cocaína, ¿vale? Yo os dejo aquí todo esto. Importante los efectos adversos, la perforación de tabique y de paladar, ¿vale? De la cocaína. El éxtasis, yo esto os lo dejo que os lo miréis porque no me da tiempo, pero que veáis que siempre son alteraciones psiquiátricas que pueden traer en demencia, ¿vale? Lo mismo, el éxtasis, lo mismo, es barato, es rápido de acción, es todo y tal. Y luego las anfetaminas, fijaros qué degradación, cuando tengáis cerca lo vais a ver, esta mujer en 6 meses, fijaros cómo se ha quedado, ¿vale? Y sobre todo trastornos psiquiátricos importantísimos. Y finalmente, en cuanto a la tecnología, aún no está claro si es una adicción o es una alteración de la conducta. Lo que sí está claro es que produce todos estos efectos y por lo tanto lo podemos considerar una adicción tanto a las redes sociales como a internet, como etcétera, ¿vale? Bien, pues espero que esto os haya quedado claro. Aquí os dejo una frase para que os hagáis vosotros vuestra reflexión y espero que os haya quedado claro al menos este concepto, ¿vale? Muchas gracias.